Aprendí 47 palabras en coreano para alguien que nunca me vio. No lo supe hasta la noche de su cumpleaños, la fiesta que yo había organizado, las flores que yo había pedido, el pastel que yo había encargado en la única pastelería de la ciudad que hacía el sabor que él quería, que quedaba a 40 minutos en transporte público, que cerraba a las 6 en punto y a la que corrí porque ese día salí tarde del trabajo y no quería que él llegara a una fiesta sin pastel. Ren me miró desde el otro lado del salón, entre globos y amigos que reían, y le dijo algo a su compañero de cuarto con una sonrisa que yo conocía mejor que la mía propia. No me miró a mí, miró a mi hermana. Siempre miraba a mi hermana. Me llamo Valentina. Tengo 22 años. Trabajo medio tiempo en una librería mientras termino mi último año de administración. No soy fea, pero tampoco soy Ana. Nadie es Ana. Mi hermana tiene 25, habla 3 idiomas, corre maratones y cuando entra a un lugar todas las cabezas se giran solas. Como si hubiera una ley de física que nadie le explicó, pero todos obedecen sin cuestionarla. Yo entré al mismo lugar toda mi vida y nadie giró nada. Conocí a Ren hace 3 años en la fila de una cafetería. Se le cayó el teléfono. Yo lo recogí. Él sonrió y dijo gracias, con ese acento que yo todavía no sabía de dónde venía. Después supe que su mamá era coreana y su papá mexicano, y que había crecido entre los dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Me contó eso la segunda semana de conocernos, tarde en la noche, en un parque cerca de la universidad, y yo pensé que si alguien te cuenta algo así tan rápido, es porque confía en ti de una manera que no se aprende ni se finge. Tenía razón en eso. Solo me equivoqué en lo que significaba confiar. Durante 3 años fui la persona que Ren llamaba cuando su abuela se enfermó, cuando reprobó el parcial de cálculo, cuando peleó con su papá y no tenía a dónde ir. Fui la que se quedó despierta con él 3 noches seguidas para ayudarle con su tesis. La que supo antes que nadie que lloraba con las películas de Miyazaki y que le daba miedo a la oscuridad total, pero nunca lo admitía delante de nadie más. La que aprendió a decir annyeonghaseyo, wenkangayo, bogosipeosio y otras 44 palabras más para poder hablar aunque fuera un poco con su abuela, que solo hablaba coreano y que me miraba siempre con unos ojos que yo interpretaba como gratitud. 47 palabras en un idioma que nadie en mi familia entendía. Las practiqué sola, en la ducha, en el camión, en el trabajo entre clientes. Le mandaba mensajes de voz a su abuela cuando Ren no estaba presente para que ella no se sintiera perdida en las reuniones familiares a las que yo había empezado a ir tan naturalmente que nadie recordaba con exactitud cuándo había comenzado a ir. Ren nunca me pidió que aprendiera coreano. Nunca me pidió nada. Yo simplemente lo hacía porque así funciona cuando alguien importa de verdad. No calculas, no negocias, no llevas la cuenta, solo haces. El problema es que yo nunca calculé lo que él hacía. Lo que él hacía era llamarme a las 2 de la mañana y preguntarme si estaba dormida. Siempre estaba dormida, pero siempre decía que no. Lo que él hacía era contarme sus miedos y sus vergüenzas y sus sueños más ridículos con una honestidad que yo traducía como intimidad. Lo que él hacía era decirme cosas como, contigo es diferente, y tú me entiendes de una forma que nadie más entiende. Y yo guardaba cada una en un cajón mental que fui llenando durante 3 años, creyendo que algún día ese cajón se abriría y todo tendría el sentido que yo había estado construyendo. Lo que él hacía cuando estábamos en público era buscar a Ana con los ojos. No lo noté la primera vez, tampoco la segunda. La 10ª me dije que era coincidencia. La 20ª me dije que era sensible. La 30ª ya no me dije nada porque había aprendido a mirar hacia otro lado en el momento exacto en que sus ojos empezaban a moverse en esa dirección. Es una habilidad que se desarrolla cuando llevas demasiado tiempo sin querer saber algo que en el fondo ya sabes. El año pasado su papá tuvo un accidente y Ren necesitaba volar a Monterrey pero no tenía dinero. En ese momento, porque había gastado su mensualidad en una cámara que llevaba meses queriendo. Yo tenía ahorrado para unas vacaciones que nunca había tomado. No lo pensé. Le transferí el dinero esa misma noche. Él me dijo que me lo devolvería en 2 semanas. Nunca me lo devolvió. No porque fuera mal, intencionado. Simplemente lo olvidó. Yo tampoco se lo recordé. Lo de la fiesta lo organicé porque nadie más lo iba a hacer y él lo mencionó de pasada 3 semanas antes, diciendo que no tenía ganas de organizarlo solo. Yo escuché esa frase y en mi cabeza la traduje como una petición que nadie había hecho en voz alta. Así funcionaba todo con Ren. Yo era la traductora del silencio, la especialista en convertir lo que él no pedía en algo que yo le daba de todas formas. Llegué 2 horas antes de la fiesta con el pastel, los globos y un letrero hecho a mano que me había tomado 4 horas pintar, porque quería que quedara bien, porque las cosas que hago para las personas que quiero tienen que quedar bien. Es una cosa que no puedo evitar. Decoré su departamento mientras él estaba en el gimnasio. Le mandé foto cuando terminé. Me respondió con un emoji de fuego. Solo uno. Y después silencio. La fiesta empezó. Llegaron sus amigos, sus compañeros de maestría, gente que yo no conocía, pero a quienes servía bebidas con una naturalidad que probablemente hacía que todos asumieran que yo era la novia, o al menos alguien importante. Llegó Ana, que no había sido invitada por mí, pero a quien Ren le había escrito por su cuenta sin decirme nada. Y cuando Ana entró, Ren cruzó el cuarto entero para recibirla y yo vi cómo su cara cambiaba de una manera que en 3 años, en todas nuestras noches de llamadas a las 2 de la mañana, en todos sus miedos que yo había guardado, nunca había cambiado de esa forma conmigo. Me quedé junto a la mesa de botanas fingiendo que revisaba que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo escuché. Ren hablaba con su compañero de cuarto junto a la ventana, lo suficientemente lejos para no notar que yo podía oírlos desde donde estaba, lo suficientemente cerca, para que cada palabra llegara limpia. Su compañero le preguntó sobre una chica, sobre la chica, cómo era, qué sentía, qué quería hacer al respecto. Ren habló durante casi 5 minutos. Describió a alguien inteligente y
libre que lo hacía sentir vivo de una manera que no sabía explicar. Alguien que no lo necesitaba, pero que lo elegía de todas formas. Alguien frente a quien él se sentía pequeño de la mejor manera posible. Esa manera en la que uno quiere quedarse pequeño para siempre. Cada descripción encajaba perfectamente con Ana. Después el compañero de cuarto señaló en mi dirección y preguntó, ¿y ella, Valentina? Ren giró un momento a verme, sin saber que yo escuchaba, con una expresión completamente tranquila, casi tierna, y respondió, Vale es Vale. Siempre ha estado, siempre estará. 5 palabras. La música siguió. La gente siguió riendo. El letrero que yo había pintado, durante 4 horas seguía colgado en la pared con cinta adhesiva. El pastel que yo había corrido 40 minutos para recoger, seguía sobre la mesa con las velitas sin encender, esperando a que alguien se acordara de encenderlas. Solo yo cambié. Tomé mi bolso de donde lo había dejado junto a la puerta con la discreción de alguien que ha pasado toda su vida aprendiendo a no ocupar más espacio del necesario. Nadie me vio salir. O si me vieron, no dijeron nada, que en el fondo es lo mismo. Afuera el aire estaba frío y yo no traía chamarra porque había llegado con las manos llenas y no había podido cargarla también. Estaba buscando mis audífonos en el bolso con los ojos que me ardían de una manera que yo me negaba a llamar llorar cuando escuché una voz detrás de mí. Valentina, era Lucas. Lucas trabajaba en la misma librería que yo. Llevaba 3 meses ahí. Era tranquilo. Leía en los descansos. Nunca hacía preguntas que no correspondía hacer. Una vez, cuando un cliente fue innecesariamente grosero conmigo, Lucas se paró a mi lado sin decir una sola palabra, y solo con estar ahí hizo que el cliente cambiara de tono y se fuera. No lo había invitado a la fiesta. No tenía la menor idea de qué hacía afuera del departamento de Ren a las 10 de la noche. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Me miró un momento antes de responder, como si quisiera medir bien las palabras. Iba a pasar a dejarte esto, dijo, y extendió la mano. En su palma estaba el arete izquierdo de mi abuela. El arete de mi abuela era una pieza pequeña de plata con una flor tallada a mano que ella misma había hecho décadas antes de morir. No tenía ningún valor comercial. Tenía todo el valor que existe más allá del dinero. Yo los usaba todos los días sin falta, desde el año en que ella murió, como una costumbre que se había vuelto tan parte de mí que había dejado de notar que los llevaba puesto. Lo había perdido adentro sin darme cuenta. Lo vi en el piso cuando entré a buscar vasos para la barra, explicó Lucas con calma. Tenía que ser tuyo. ¿Cómo supiste que era mío?, pregunté genuinamente sin entender. Me miró de una manera que yo no supe leer de inmediato, como si la respuesta fuera tan obvia que le daba algo de ternura tener que decirla, porque es lo único en ese lugar que realmente brilla. No encontré qué decir. Nadie en 3 años, nadie en 22 años, nadie en toda mi vida había dicho algo parecido sobre algo que fuera mío. Lucas seguía con el arete extendido en la palma. Yo lo seguía mirando sin moverme. El frío seguía, la música desde adentro seguía, y entonces vibró mi teléfono. Lo miré por reflejo. Era Ren. Vale, ¿dónde estás? El pastel no lo encuentro. ¿Lo pusiste en el congelador? Lucas vio mi cara mientras leía el mensaje. No dijo nada. Guardé el teléfono sin responder. Por primera vez en 3 años, no respondí de inmediato. Levanté la vista hacia Lucas, que seguía ahí, con el arete en la palma, sin impacientarse, sin preguntar, sin necesitar que yo le explicara nada de lo que acababa de pasar. Di un paso hacia él para tomar el arete. Nuestros dedos se tocaron. Mi teléfono volvió a vibrar. Apagué el teléfono con el pulgar derecho mientras el izquierdo sostenía el arete. No fue un gesto dramático. No hubo vacilación, ni discurso interno, ni momento de epifanía. Simplemente lo apagué como quien apaga la luz de una habitación que ya no está usando, y lo guardé en el fondo del bolso donde no tuviera que volver a verlo durante un rato. Lucas seguía ahí, con el arete ya entregado, con las manos en los bolsillos, con esa capacidad suya de existir en un espacio sin invadirlo, que yo en ese momento no tenía nombre para describir, pero que sentía como algo que nunca me habían ofrecido. ¿Caminas a casa?, preguntó. Tomo el camión, dije. Yo también voy hacia allá. No pregunté hacia dónde era allá. No pregunté si era verdad. Empecé a caminar y él caminó a mi lado, a la distancia exacta que no era ni cercana ni lejana, la distancia de alguien que te da espacio sin desaparecer. El frío me golpeó en serio cuando doblamos la esquina. Crucé los brazos sobre el pecho y miré hacia adelante. Lucas se quitó la chamarra sin decir nada y la puso sobre mis hombros antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando. No esperó las gracias. No hizo el gesto lento y cinematográfico de quien quiere que notes lo que está haciendo. Lo hizo como si hubiera visto que tenía frío y hubiera resuelto el problema. Y ya. Caminamos 3 cuadras en silencio. Un silencio que no me pesaba. Eso era lo raro. Con Ren, el silencio siempre había sido algo que yo tenía que llenar. Si había un espacio entre las palabras, yo instintivamente buscaba algo que poner ahí. Una historia, una pregunta, algo gracioso, algo útil. 3 años de conversaciones a las 2 de la mañana y yo seguía siendo la que cargaba el ritmo, la que notaba cuando la energía bajaba y la empujaba de vuelta hacia arriba, como si la conversación fuera un balde con un hoyo pequeño que solo yo podía ver. Con Lucas el silencio era solo silencio. No me pidió que hablara, no llenó él tampoco. Caminamos y el aire frío olía a tierra mojada y a asfalto, y yo sostuve el arete en la palma cerrada todo el camino hasta la parada, que no tardó más de 2 minutos en aparecer. Buenas noches, dije. Buenas noches, Valentina. Mi nombre completo. No vale, no valen, no ese diminutivo que llevo años escuchando como si el nombre entero fuera demasiado para caber en una conversación cotidiana. Subí al camión sin voltear. No dormí bien esa noche. No porque estuviera llorando. El llanto ya había pasado de largo como un camión que no paró en mi estación. Estaba en ese estado que viene después, cuando el cuerpo sabe que algo importante acaba de terminar, pero la cabeza todavía está procesando los bordes, buscando el lugar exacto donde las cosas empezaron a tener esta forma. Puse el arete sobre el buró, los dos juntos. Los miré un momento antes de apagar la lámpara. Pensé en lo que Lucas
Lucas, había dicho, porque es lo único en ese lugar que realmente brilla. Pensé en que ninguna de las personas en esa fiesta, personas que me habían visto decorar el departamento, servir bebidas, sonreír en los momentos correctos, ninguna había dicho nada parecido sobre nada que fuera mío. Apagué el asiento en lámpara. Al día siguiente llegué a la librería 15 minutos antes de mi turno, como siempre. Acomodé los exhibidores de la entrada, revisé los pedidos pendientes, hice el café. Lucas llegó puntual. Miró el lomo del libro que yo tenía apartado desde hacía 3 semanas sin haberlo podido comprar, todavía, y no dijo nada. A las 11:15 de la mañana, Ren entró por la puerta principal. Lo vi desde la trastienda a través del espacio entre los estantes de historia y de viajes. Un rectángulo angosto donde cabía exactamente su perfil, los auriculares colgando del cuello, la expresión de "Mame siento". Alguien que no entiende muy bien qué pasó, pero está dispuesto a resolver el malentendido en los próximos 10 minutos. Habían pasado muchas veces en 3 años que Ren aparecía en lugares donde yo estaba con esa naturalidad de quien siempre tuvo acceso garantizado. A la cafetería de la facultad, al parque, al supermercado. Siempre yo abría el espacio, siempre yo sonreía. Siempre el malentendido se resolvía en 10 minutos porque yo hacía que se resolviera. Me quedé en la trastienda. Los vi hablar. Ren preguntó algo. Lucas respondió con calma. Ren frunció el ceño ligeramente como quien recibe una información que no esperaba. Hubo un momento donde Ren giró la cabeza hacia el fondo de la librería, hacia donde yo estaba. Yo no me moví, no me escondí detrás de ningún estante. Me quedé parada, quieta, y si me veía que me viera, no me vio, o eligió no mirar con suficiente atención. Ren sacó un papel del bolsillo. Debía haberlo preparado antes de entrar, lo que significaba que ya sabía que quizás yo no querría hablar. Lo dejó sobre el mostrador y se fue. Lucas me trajo el papel cuando el timbre de la puerta terminó de sonar. ¿Estás enojada? ¿Hice algo? 5 palabras, escritas con esa letra suya apretada que yo había aprendido a descifrar en años de notas al margen y listas de películas pendientes. Lo leí 2 veces. Lo doblé. Lo guardé en el bolsillo delantero del delantal. Lucas no preguntó qué decía. Volvió a su estante sin decir nada, y eso también fue una forma de darme algo. A las 6 de la tarde, cuando empezamos a cerrar, encendí el teléfono por primera vez desde la noche anterior. 43 notificaciones, 31 de Ren, distribuidos en mensajes de texto, 2 notas de voz y 3 intentos de llamada. 9 de amigos comunes preguntando si estaba bien. 2 de mi mamá sobre algo completamente distinto. Y 1, el último en la lista, de un número que no era frecuente pero que yo tenía guardado desde hacía más de un año. La abuela de Ren. Le di play. Su voz llenó el auricular con esa cadencia suya lenta y precisa, como alguien que pesa cada sílaba, antes de soltarla. Hablaba en coreano. Por supuesto que hablaba en coreano. Me quedé inmóvil junto a la caja registradora con el teléfono pegado al oído y procesé las palabras que llegaban. Mi nombre. Lo dijo 3 veces. Luego algo que significaba sin Ren. Esas 2 palabras juntas, claras, subrayadas por el tono. Luego una pausa que duró exactamente lo que dura una persona antes de decir algo que no dice seguido. Luego, bogosipeoseo, te extrañé. No, Ren te manda saludos. No, espero que estés bien. No el mensaje educado que se deja en el buzón de la amiga del nieto para ser amable. Te extrañé. A mí, a Valentina, que aprendió 47 palabras en su idioma para que ella no se sintiera sola en reuniones a las que nadie la había invitado formalmente pero a las que siempre volvía. Escuché el mensaje 2 veces. La segunda no porque no hubiera entendido, sino porque necesitaba que las palabras aterrizaran en algún lugar que sintiera sólido. Lucas estaba apagando las luces del fondo. Lo escuché moverse entre los estantes. Abrí el mensaje de la abuela y empecé a escribir la respuesta en coreano. Torpe, con los caracteres que me tardaban más de lo normal en encontrar en el teclado pero completa. Le dije que yo también la extrañaba. Le dije que estaba bien. Le pregunté si podían verse pronto. Mandé el mensaje antes de cambiar de opinión. 10 segundos después, llegó la respuesta. No era texto. Era una fecha, una hora y una dirección. Me quedé mirando la pantalla. Lucas apareció junto a la caja con su chamarra puesta. Todavía tenía la mía, que no le había devuelto. Y en ese momento noté que tampoco me la había pedido. Me la extendió en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Era la misma pregunta que Ren había mandado por escrito esa mañana. Pero cuando Ren la hacía, era siempre el inicio de una conversación sobre lo que Ren necesitaba entender para sentirse cómodo. Cuando Lucas la hizo, de pie junto a la última luz encendida de la librería, sonó diferente. Sonó como una pregunta que no necesitaba ninguna respuesta particular para ser válida. Voy a ver a alguien mañana, dije. Lucas asintió como si eso fuera suficiente información, porque para él lo era. Tomé la chamarra, me la puse. Él apagó la última luz. Esa noche, antes de dormir, desdoblé el papel que Ren había dejado en el mostrador. ¿Estás enojada? ¿Hice algo? Lo leí por última vez. No con rabia. Ya no era rabia exactamente lo que sentía. Era algo más parecido a la tristeza específica de quien acaba de entender que una pregunta que suena a preocupación a veces no es más que la necesidad de alguien de saber si su mundo personal sigue funcionando con normalidad. Lo puse en el cajón de la mesita de noche, debajo de las 47 palabras que un día aprendí para ser vista por alguien que miraba hacia otro lado. Mañana iba a ver a la abuela, sin Ren. Por primera vez, algo que había empezado con él iba a ser completamente mío. Llegué a la librería con los 2 aretes puestos. No sé por qué eso me importó. No sé por qué lo noté como si fuera la primera vez. Como si llevar puestos mis propios aretes fuera un acto que requería registro. Pero me importó. Me detuve un segundo frente al espejo del baño antes de salir de casa. Me miré directamente. Algo que tampoco hacía con frecuencia sin un propósito concreto. Sin buscar si tenía algo en la cara o si la ropa estaba bien. Y los vi ahí, los 2. La flor pequeña de plata que mi abuela había tallado a mano décadas antes de morir. Completos, juntos, en su lugar. Salí antes de que el espejo pudiera pedirme algo más.
más. Lucas. Ya estaba cuando llegué. Tenía el café preparado. El mío en el mostrador, con el azúcar exacto. Como si eso fuera simplemente parte de la apertura del día. Como acomodar los exhibidores o revisar los pedidos. No hizo gesto de entrega. No esperó que yo lo notara de cierta manera. Lo puso ahí y siguió acomodando la sección de ensayo con la concentración tranquila de alguien que disfruta lo que hace, sin necesidad de que nadie lo vea disfrutarlo. Lo noté de todas formas. Me pregunté cuándo me había dicho cómo tomaba el café. No recordaba haberlo dicho en voz alta. Lo había pedido frente a él. Alguna vez, en la cafetería del otro lado de la calle, semanas antes de que pasara todo. Él lo había registrado sin pedirme permiso para guardarlo, sin convertirlo en un favor que yo le debía por haberlo prestado. Tomé el café. No dije nada. Él tampoco. A veces el silencio compartido es la forma más honesta de estar con alguien. En el descanso del mediodía, nos sentamos en la trastienda con los sándwiches del puesto de la esquina. Tradición no acordada que había empezado 3 semanas después de que Lucas llegara a trabajar ahí, tan naturalmente que ninguno de los dos había dicho, hagamos esto. Simplemente había ocurrido una vez, y después otra, y ahora ocurría. No sé en qué momento empecé a contarle lo de las palabras. No fue una decisión. Fue más bien como cuando uno empieza a hablar en voz alta algo que lleva días pensando en silencio y solo al escucharlo afuera entiende exactamente qué. Tan pesado era cargarlo adentro. Le conté las 47 palabras. La ducha, el camión, los mensajes de voz a la abuela entre clientes, el teclado coreano instalado en el teléfono durante 2 semanas hasta que aprendí a usarlo sin mirar. Le conté que lo había hecho sin que nadie me lo pidiera, que lo había hecho porque así funciona cuando alguien importa, que no llevo la cuenta ni negocio ni cálculo. Lucas me escuchó sin interrumpirme, sin asentir de más, sin esa expresión de quien está procesando lo que va a responder en lugar de escuchar lo que le estás diciendo. Me escuchó de la manera en que escuchan las personas que no tienen ningún lugar más urgente al que ir. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Luego preguntó, ¿y cuántas palabras aprendió él de tu idioma? No lo dijo con tono de acusación. No lo dijo para hacer daño. Lo dijo con la calma de quien hace una pregunta tan obvia que casi da pena que haya tardado tanto en hacerse. Me quedé callada. 0. La respuesta era 0. En 3 años de llamadas a las 2 de la mañana, de películas compartidas, de silencios que yo había llenado y de miedos que él me había confiado, Ren no había aprendido una sola palabra de nada de lo que me definía a mí. No sabía el nombre de la calle donde crecí. No sabía el apellido de mi abuela. No sabía que yo lloraba con las novelas rusas del siglo XIX, aunque la gente pensara que era pretencioso admitirlo. 3 años. 0 palabras. No lo dije. No hacía falta. Lucas ya lo sabía por él. Silencio. Y tuvo la delicadeza de no subrayarlo. ¿Qué libro llevas semanas sin poder comprar? Preguntó entonces, como si la conversación anterior hubiera terminado limpiamente. Le dije el título. Al día siguiente estaba en el mostrador, envuelto en el papel marrón que usábamos para los pedidos especiales, con mi nombre escrito en la esquina con su letra, guardado, sin pedirme permiso, sin convertirlo en deuda. A las 4 de la tarde, mientras yo catalogaba los ingresos de la semana con el teléfono boca abajo sobre el escritorio, vibró. No lo miré de inmediato. Eso ya era algo nuevo. Cuando lo levanté, era Ren. Necesito que me ayudes con algo. Es urgente. ¿Puedes hablar? El reflejo fue tan automático que ya tenía los dedos sobre el teclado antes de que el cerebro terminara de leer la última palabra. ¿Qué pasó? Iban a escribir. O claro, ahora salgo, que era lo que siempre escribía. O simplemente dime, la puerta abierta de siempre, la disponibilidad garantizada de siempre, la Valentina que siempre estará de siempre. Tenía el primer carácter escrito cuando Lucas dijo desde el estante de al lado, sin voltear, sin levantar la vista del libro que estaba ordenando. Es urgente para él o para ti. Borré el mensaje. Toda la línea. Hasta el primer carácter. Lo borré y puse el teléfono boca abajo otra vez sobre el escritorio con una calma que no sentía por dentro, pero que necesitaba practicar desde afuera hacia adentro, porque a veces así funciona. Lucas no dijo nada más. Terminé los registros en silencio. Nadie murió. El mundo no se detuvo. Ren no apareció en la puerta de la librería. El teléfono vibró 2 veces más en la siguiente hora, y yo lo dejé vibrar con la concentración específica de alguien que está aprendiendo a distinguir entre lo que es urgente de verdad y lo que simplemente ha aprendido a sentirse urgente, porque tú siempre atendiste sin preguntar. Antes de cerrar, mientras Lucas apagaba las luces del fondo, abrí el mensaje de la abuela que había guardado sin responder desde la noche anterior. Escribí en coreano, despacio, con los caracteres que todavía me costaban más que las letras del alfabeto que usé toda la vida, pero completo. Le dije que quería verla. Le dije que iría sola. La segunda parte me la pensé un momento antes de enviarla. No porque fuera cruel, sino porque era nueva. Nunca había ido a ver a la abuela de Ren sin que Ren estuviera en algún punto del camino, como punto de partida o de llegada, sola, a verla a ella, a Valentina, que aprendió su idioma para que no se sintiera perdida en reuniones donde todos hablaban de otra cosa. La respuesta llegó en segundos. Una fecha, una hora, una dirección que no era la casa de Ren. La guardé en la agenda. Esa noche saqué el papel de las 47 palabras del cajón de la mesita de noche. Las miré todas. Algunas las había practicado tanto que ya no necesitaba el papel. Vivían en algún lugar del cuerpo que no es exactamente la memoria. Otras todavía me costaban. La forma de los caracteres resistiéndose a volverse instinto. Debajo de la lista escribí, en español, con la letra apretada que uso cuando pienso en voz alta sobre papel. ¿Para qué las usé? Esperé. El cuarto estaba quieto. Desde la ventana llegaba el ruido del camión de la basura haciendo su ronda, que sonaba exactamente igual que todos los martes desde que tenía memoria. Escribí, para ser vista por alguien que miraba a otro lado. Lo leí una vez, lo doblé, lo guardé en el mismo cajón, debajo del papel donde Ren había escrito. ¿Estás enojada? ¿Hice algo? Hace 2 días. Apagué la lámpara. Mañana iría a ver a la abuela. Y por primera vez en 3 años,
años, lo que iba a pasar ahí no dependía de lo que Ren necesitara que pasara, solo de lo que yo estuviera lista para escuchar. La dirección que la abuela me mandó no era la casa de Ren. Lo supe en cuanto el camión dobló por esa calle y vi el edificio pequeño de 2 pisos con macetas en cada ventana y una puerta de madera que alguien había pintado de azul en algún momento de los últimos años. Era el tipo de lugar que existe en todas las ciudades sin que nadie lo note. Un edificio que no pide atención, pero que la gana de todas formas por la acumulación de detalles cuidados, cada uno demasiado pequeño para importar solo y todos juntos imposibles de ignorar. Toqué el timbre del segundo piso. Esperé. Había algo en el estómago que no era exactamente miedo. Era más parecido a la anticipación específica de quien está a punto de recibir una información que todavía no sabe que necesita. La abuela abrió la puerta con el delantal puesto, como si hubiera estado cocinando, como si yo fuera alguien que llegaba a cenar y no alguien que no había pisado ese apartamento en su vida. Me hizo pasar con un gesto que no requería palabras. El lugar olía a sésamo tostado y a algo dulce que no supe identificar. Había plantas por todas partes, en los estantes, en el alféizar de las ventanas, colgadas del techo en macetas de barro que alguien había pintado a mano con patrones geométricos. Me senté donde me señaló. Ella fue a la cocina y volvió, con 2 tazas y un plato pequeño de algo que yo no conocía pero que era evidentemente casero. Me miró de frente, y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra, algo en su cara cambió de una manera que yo no sabía cómo nombrar. No era tristeza exactamente, era más parecido a la expresión de quien lleva tiempo cargando algo que ya se volvió demasiado pesado para seguir cargando solo. Empezó a hablar en español, un español lento, construido con cuidado, buscando las palabras como quien busca la piedra firme antes de poner el pie. Y yo me quedé quieta, porque había aprendido que cuando alguien habla así, despacio y con tanto cuidado, lo que viene no es pequeño. Me dijo que hacía 3 años, la semana después de que Ren la llamó para contarle sobre una chica que había conocido en la fila de una cafetería, ella lo llamó de vuelta. Hizo una pausa. Tomó su taza con las 2 manos. Me dijo que Ren había hablado de mí durante 20 minutos, que había descrito la manera en que yo le devolví el teléfono sin hacer el gesto grande de quien quiere ser notada, que había dicho que yo tenía una forma de escuchar que le parecía diferente a cualquier otra persona que había conocido, que había dicho, con esa honestidad suya, que solo aparecía en las conversaciones más tarde por la noche. Creo que me está pasando algo con ella, abuela. Algo de verdad. Lo dijo. Hacía 3 años. Lo dijo. Me quedé mirando la taza sin levantarla. La abuela siguió. Me dijo que ella lo había escuchado hasta el final, y después le había dicho que tuviera cuidado, que una persona que da todo sin pedir nada a cambio no es un regalo. Es una trampa, aunque no lo sepa, que si Ren no era capaz de corresponderle de la misma manera, lo más honesto era poner distancia antes de que el daño fuera mayor, que el amor desequilibrado no le hace bien a ninguno de los dos, ni al que carga solo, ni al que deja que lo carguen. Ren la había obedecido, no porque no sintiera nada, sino porque le tuvo miedo a lo que sentía y encontró en el consejo de su abuela la justificación exacta para guardar eso en un lugar donde no pudiera lastimar a nadie, empezando por él mismo. Puse la taza sobre la mesa con demasiado cuidado, el tipo de cuidado que uno pone en los movimientos pequeños, cuando los movimientos grandes no están disponibles todavía. Pensé en todas las veces que Ren me había llamado a las 2 de la mañana, en todos sus miedos que yo había guardado, en la foto de los dos en el parque, aquella noche que él me contó lo de crecer entre 2 mundos, y yo pensé que eso significaba confianza de una manera que no se aprende ni se finge. Él lo sabía, siempre lo supo, y eligió no hacer nada con eso, y después eligió no saber que lo había elegido, que es la forma más eficiente de vivir con una decisión que no te gusta. No era rabia lo que sentí, era algo más complicado, esa emoción sin nombre que aparece cuando descubres que la historia que viviste tenía otra capa que tú no estabas leyendo, y que, de haberla leído todo habría sido diferente, y que no puedes ir hacia atrás a leerla ahora porque el tiempo no funciona así, aunque a veces el cuerpo olvida ese detalle. La abuela se levantó, fue al cajón del mueble junto a la ventana y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa frente a mí sin decir nada. Lo abrí. Era una foto impresa, no muy grande, con los bordes un poco desgastados de haber sido sacada y guardada varias veces. La imagen era el parque de la universidad. De noche, 2 personas sentadas en una banca, una con el perfil hacia la cámara, otra de espaldas casi completamente, pero reconocible por la forma de sentarse, por la inclinación de los hombros, por la manera en que tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas frente a la cara como cuando uno está explicando algo que le importa de verdad. Era Ren y era yo. Esa noche, la noche que él me contó lo de los 2 mundos, y yo pensé que eso significaba que confiaba en mí de una manera que no se aprende ni se finge. Alguien nos había fotografiado sin que ninguno de los dos lo supiera, y Ren se la había mandado a su abuela. Al pie de la foto, escrito con su letra apretada en el reverso, decía: así se ve, alguien que te entiende sin que se lo expliques. Lo leí 2 veces. 3. La abuela desde su silla dijo en voz baja. Yo le dije que no siguiera. Una pausa. Me equivoqué. 3 palabras, 2 sílabas cada una. El peso de 3 años en 9 sílabas pronunciadas por una mujer que tiene la valentía de decir me equivoqué mirando de frente a la persona a quien equivocarse le costó más. No dije nada, no porque no tuviera palabras, tenía demasiadas, apiladas en un orden que todavía no encontraba. Me quedé mirando la foto de 2 personas en un parque en una noche de 3 años atrás, y pensé que a veces la vida toma una bifurcación tan pequeña que desde afuera parece imperceptible, y que sin embargo, esa bifurcación lo cambia todo. Cada conversación posterior, cada llamada a las 2 de la mañana, cada mirada buscando a Ana desde el otro lado de un salón. Estaba guardando la foto de vuelta en 900 el sobre cuando la abuela dijo la última cosa. Lo dijo
dijo sin preámbulo, con la misma calma directa que había usado para todo lo demás, como si fuera un dato que yo necesitaba tener y era su responsabilidad dármelo. Ayer Ren me llamó. Por primera vez en mucho tiempo, no me preguntó por Ana. Hizo una pausa. Me miró. Me preguntó si yo sabía dónde estabas tú. Salí a la calle con el sobre en la mano y la foto adentro. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. En ese espacio quieto y peligroso donde las personas dejan de reaccionar y empiezan a decidir. Caminé 2 cuadras sin saber hacia dónde. Me detuve en la esquina. El sol estaba bajando sobre los edificios de enfrente con esa luz de tarde que lo pone todo de color cobre y hace que incluso las cosas feas parezcan distintas. Tenía el sobre en una mano y el teléfono en la otra. Sabía lo que Ren había sentido. Sabía lo que la abuela había hecho. Sabía lo que yo había cargado sola durante 3 años, sin saber que había otra versión de esta historia, donde las cosas podrían haber sido diferentes. Y sabía, con la certeza nueva de quien acaba de aprender a distinguir entre lo que duele y lo que define, que esa versión ya no existía. Lo que existía era esta esquina, esta tarde de cobre, este sobre en mi mano. Y mañana, Lucas en la librería con el café con el azúcar exacto, sin pedirme que le explicara nada. Guardé el teléfono sin abrirlo. Empecé a caminar. Lucas me encontró en la trastienda con un libro abierto que no había leído en 20 minutos. No lo sé porque lo haya medido. Lo sé porque la página seguía en el mismo lugar desde que me había sentado, y afuera la luz había cambiado del gris suave de la mañana al amarillo plano del mediodía, y yo no había notado el cambio porque estaba mirando las palabras sin leerlas, que es diferente, aunque por dentro se sienta igual. Lucas entró, vio la postura, vio la página sin moverse, y no preguntó nada. Se sentó en el taburete del rincón y abrió el suyo. 2 personas con libros abiertos en un cuarto pequeño, y por primera vez en días, el silencio no me pedía nada. Así, estuvimos 10 minutos. Eso también era algo que yo no sabía que se podía tener. Ren llegó a las 3 de la tarde. Lo vi entrar desde donde estaba, y esta vez no me quedé quieta en la trastienda ni me escondí detrás de ningún estante. Salí, me sequé las manos en el delantal, coloqué el libro en el mostrador con el lomo hacia arriba para no perder la página, aunque no hubiera leído ninguna, y salí. Ren se detuvo cuando me vio aparecer. Había preparado alguna variación de cara para el caso en que yo no saliera, y esta le tomó un segundo más de lo normal. Hola, dijo. Hola, Lucas desde la... Hola, Lucas. Sección de literatura latinoamericana. No levantó la vista, pero yo supe que estaba ahí de la misma manera en que uno sabe que hay luz en un cuarto, aunque tenga los ojos cerrados. Ren miró hacia los lados de la librería, con esa costumbre suya de necesitar establecer el territorio antes de la conversación. Después me miró a mí. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. No lo dije con frialdad. Lo dije con la calma específica de quien ha dejado de calentar la habitación para que el otro esté cómodo antes de empezar. Salimos a la banqueta frente a la librería. El sol de las 3 pegaba directo y había que entornar los ojos para mirarse de frente. Ren habló primero, como siempre hacía cuando quería controlar el tono de algo, que si yo estaba enojada, que si había hecho algo, que si podíamos volver a estar bien porque él me valoraba de verdad y no quería perder lo que teníamos. Lo dejé terminar. Después le hice una pregunta. Le pregunté la fecha exacta en que le transferí el dinero para el boleto a Monterrey. Parpadeo. ¿Cuándo fue, Ren? El día exacto. Valentina. El monto. Silencio. El banco desde donde lo mandé. Nada. 3 preguntas. 3 respuestas que no llegaron. Y yo las sabía todas. La fecha, el monto hasta el centavo, el banco, el número de referencia que me había quedado en el historial de movimientos porque así funciona cuando algo importa de verdad. No calculas, no negocias, no llevas la cuenta. Pero la memoria lo guarda de todas formas porque el cuerpo es más honesto que la voluntad. No te lo pregunto para hacerte sentir mal, dije. Y era verdad. Lo había pensado antes de decirlo. Te lo pregunto porque tú dijiste una vez que así funciona cuando alguien importa. Que no calculas, que no negocias, que solo haces. Ren me miraba con una expresión que yo reconocía. Era la misma que ponía cuando algo lo confrontaba con una verdad que no había elegido formular en voz alta. No era defensiva. Era la expresión de alguien que entiende lo que le estás diciendo y no tiene por primera vez ningún argumento que funcione. 3 años, dije. Yo los tenía. Tú los no. Y eso no lo arreglas diciéndome que me valoras. Porque valorar no es una declaración. Es una práctica. Y la práctica se mide en lo que recuerdas. El sol seguía pegando. Alguien pasó con un carrito de supermercado que hacía ruido sobre el adoquín irregular. La vida alrededor de nosotros. Completamente indiferente a lo que estábamos haciendo. Ren metió las manos en los bolsillos. Tienes razón, dijo. 2 palabras. Sin pero. Sin matiz. Sin la coletilla habitual de pero también o aunque hay que reconocer o cualquiera de los mecanismos que usan las personas para aceptar algo y retractarse al mismo tiempo. Nada más que tienes razón. Y eso, curiosamente, fue lo más difícil de recibir, porque era lo que yo había esperado escuchar durante 3 años. Y recibirlo ahora, cuando ya no cambiaba la forma del tiempo que había pasado, tenía un sabor que no era exactamente el que yo había imaginado que tendría. Estaba de vuelta adentro, detrás del mostrador, cuando el teléfono vibró. No era Ren, era Ana. Valentina, sé que no tienes por qué querer hablar conmigo ahora, pero ¿puedo pedirte 10 minutos? No para hablar de Ren, para hablar de nosotras. Lo leí 2 veces. 3 años y 3. Medio llevaba siendo la hermana que Ana miraba de lejos, o eso yo creía. La hermana pequeña que se había metido en un espacio donde Ana existía de forma natural y brillante y sin esfuerzo. Y yo había construido alrededor de esa diferencia toda una narrativa de comparación que me hacía más pequeña cada vez que la repetía. Había asumido que Ana lo sabía, que veía lo que pasaba y elegía no intervenir por alguna combinación de indiferencia y comodidad que yo nunca había querido examinar con demasiado cuidado porque examinarla significaba confirmarla. Respondí, dime cuándo y dónde. Nos vimos esa tarde en el café de la calle
paralela, el que cierra tarde y tiene sillas que hacen ruido pero sirve el mejor chocolate caliente de la zona, que era el único lugar donde Ana y yo habíamos tenido conversaciones de verdad desde que éramos adolescentes. Ana llegó primero, la vi desde la puerta con el pelo recogido y las manos alrededor de la taza, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que la había mirado sin buscar inmediatamente la diferencia entre ella y yo. Me senté. Ella habló antes de que yo pidiera nada. Siempre supe que Ren me miraba, dijo, sin preámbulo, sin construcción, directo, como quien lleva tiempo esperando poder decirlo, desde el principio, y siempre intenté no estarlo cuando él podía verme. Llegaba tarde a los lugares donde sabía que iban a estar juntos. Cancelaba planes. Una vez inventé que tenía trabajo para no ir a su cumpleaños y después me enteré de que tú lo habías organizado sola. La miré. ¿Por qué no me dijiste nada? Ana sostuvo la taza con las dos manos como había hecho la abuela ese día, y pensé que hay gestos que los humanos repiten cuando están a punto de decir algo que les pesa, porque no sabía cómo decírtelo sin que sonara a lástima. Y tú siempre fuiste la que menos lástima necesitaba de las dos, aunque ninguna de las dos lo supiera. Eso me tomó un momento. Intenté decírtelo de formas indirectas. Siguió. Esas veces que te llamé para salir y tú cancelabas porque Ren necesitaba algo. Esas veces que te pregunté si estabas bien y tú decías que sí con una velocidad que no dejaba espacio para que te respondiera. Yo lo intenté, vale. Solo que lo intenté de maneras que tú no podías escuchar desde donde estabas. El chocolate caliente llegó. Ninguna de las dos lo tocó todavía. Pensé en todas las veces que había mirado a Ana cruzar un cuarto y lo había convertido en evidencia de algo. Pensé en que había construido una rival sin pedirle permiso para hacerlo, y que Ana había cargado eso también, el peso de ser el espejo en el que yo medía mi propio tamaño, sin haber pedido ese papel tampoco. No eras la mala, dije. No, confirmó, pero tampoco fui lo suficientemente valiente para ser tu hermana cuando más lo necesitabas, y eso también es algo que tengo que vivir. La honestidad de Ana aterrizó en algún lugar que yo llevaba años teniendo cerrado con seguro. No con el golpe de algo que destruye, sino con la lentitud de algo que abre, que es más difícil de recibir porque obliga a entrar. Nos quedamos sentadas otro rato. Pedimos otra taza. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Ren y todo que ver con nosotras. La abuela que compartíamos por parte de madre, la casa de la infancia que habían pintado de un color que a las dos nos parecía un error, un libro que Ana había leído el mes pasado y que me quería recomendar desde entonces, pero no había encontrado el momento. Cuando salimos ya era de noche. En la esquina, Ana me abrazó antes de doblar hacia su parada. No fue un abrazo de protocolo, fue el abrazo de dos personas que llevan mucho tiempo sin saber bien cómo tocarse y que están aprendiendo otra vez. Llegué a casa pasada la medianoche. Me cambié de ropa, puse agua a calentar, me senté en la cama con el teléfono y antes de perder el impulso que traía desde la esquina donde Ana se había ido, escribí dos mensajes. El primero, para Ren. Necesito que me devuelvas el dinero, no como un favor, no cuando puedas, como lo que es, algo que te presté y que es mío. Lo envié antes de pensarlo dos veces porque pensarlo dos veces era el hábito antiguo, y el hábito antiguo tenía 3 años de ventajas sobre todo lo demás. El segundo, para Lucas. Mañana desayunamos. 5 palabras, las más cortas que le había mandado a alguien en semanas, y sin embargo las que me habían costado más. No por miedo, sino porque eran completamente mías, sin traducción, sin servicio, sin ser la respuesta que alguien necesitaba de mí, solo lo que yo quería. Envié ambos. Puse el teléfono boca abajo sobre la almohada de al lado. Me dormí antes de ver las respuestas. Por primera vez en años, me dormí sin el teléfono en la mano. Los girasoles eran amarillos y enormes, y los trajo en papel de regalo como si eso los hiciera diferentes de lo que eran. Los vi desde el mostrador en el momento exacto en que Ren empujó la puerta de la librería, el mismo día en que había transferido el dinero de Monterrey, la noche anterior, sin mensaje explicativo, sin adorno, solo el monto exacto y en el concepto. Lo siento, no por el dinero. Había dormido con esa transferencia en el historial del banco y me había despertado sin saber todavía qué hacer con ella. Girasoles. Ren había llegado con girasoles. Una vez, 2 años atrás, en una de las llamadas de las 2 de la mañana, le había dicho que los girasoles me parecían demasiado ruidosos para un cuarto pequeño. Las flores que piden atención por su tamaño antes de pedirla por su olor. Él había reído. Había dicho que nunca lo había pensado así. Lo habíamos dejado ahí, en esa especie de archivo de conversaciones que yo guardaba con precisión y que, aparentemente, él no. Lo que Lucas había puesto sobre el mostrador 15 minutos antes era el libro que yo llevaba buscando semanas. No nuevo, de segunda mano, con el lomo ligeramente vencido del uso, que era como a mí me gustaban. Sin nota, sin envoltura. Solo el libro y mi nombre escrito en la esquina con su letra, como si fuera un objeto que siempre hubiera sido mío y que él solo hubiera traído de vuelta. Las dos cosas al mismo tiempo. El mismo martes por la mañana, en el mismo cuarto. Ren avanzó hacia el mostrador con los girasoles en un brazo y esa expresión suya de quien ha preparado un gesto y necesita que aterrice. Miró el libro junto a la caja. Miró hacia el fondo, donde Lucas ordenaba silenciosamente la sección de poesía. Miró el libro de nuevo. No dijo nada sobre el libro. Te los quería traer desde antes, dijo, extendiendo las flores. Las tomé. Las puse en el mostrador. No, en mis brazos. Gracias. ¿Leíste mi mensaje de anoche? Sí. ¿Está bien así? Lo miré. Había algo genuino en la pregunta que me hacía querer responderla con cuidado. El dinero siempre estuvo bien, dije. Lo que dijo el concepto tardará más. Ren asintió despacio, como alguien que mastica algo que no está seguro de poder tragar todavía. Miró una vez más hacia donde estaba Lucas. Abrió la boca, la cerró, volvió a mirarme. ¿Puedo llamarte esta noche? El teléfono vibró antes de que pudiera responder. No era suyo ni mío de verdad. Era el contacto de la abuela. El mismo número de donde habían llegado, la fecha, la hora, la dirección de ese apartamento con macetas en todas las ventanas. Esta vez no era un mensaje
mensaje. Era una llamada. Contesté sin pensar. La voz que escuché no era la de ella, era la de la vecina del primero, la que tenía una llave de emergencia, que yo sabía porque la abuela me lo había mencionado el día que fui a verla, de pasada, mientras me mostraba las plantas del alféizar, con el orgullo tranquilo de quien lleva años cuidando algo. La vecina hablaba rápido, mitad en coreano, mitad en español, y lo que entendí fue suficiente. La abuela estaba bien, no era grave, pero la habían llevado a urgencias por presión alta, y estaba sola porque Ren no contestaba el teléfono. Colgué. Ren seguía frente a mí. Tu abuela está en urgencias, dije. No contesta tu celular. Sacó el teléfono. Lo miró. 3 llamadas perdidas. Me miró a mí con una expresión que por primera vez en todo el tiempo que lo conocía no tenía ninguna capa encima. Era solo el susto limpio de alguien que ama a una persona y acaba de saber que esa persona necesitaba algo y no pudo recibirlo. Lucas estaba en la puerta de la trastienda con su chamarra ya puesta. Yo los llevo, dijo. No esperó respuesta. No, tampoco la necesitaba. El hospital quedaba a 15 minutos en coche. Los 3 en el mismo asiento trasero de un taxi no fue incómodo de la manera en que yo había pensado que sería. Fue incómodo de otra forma, más precisa, que tiene que ver con estar en un espacio muy pequeño con 2 personas que ocupan lugares muy diferentes en tu vida, y con la certeza de que los 3 saben exactamente eso. Ren hablaba por teléfono con alguien de la familia. Lucas miraba por la ventana con una mano cerca de la mía en el asiento, sin tocarla, solo cerca. Yo miraba hacia adelante y pensé en la abuela diciendo "Bogosipioso" en ese mensaje de voz 3 noches atrás, y en la foto del parque que ahora vivía en el sobre del cajón de mi mesita de noche, y en la manera en que esta mujer había estado en cada punto cardinal de los últimos 3 años, sin que yo lo entendiera completamente hasta ahora. El taxi frenó frente a urgencias. Los 3 bajamos. La sala de espera tenía esa luz blanca de los hospitales que aplana todo y hace que las personas parezcan más pequeñas de lo que son. La vecina del primero estaba sentada junto a la puerta con una bolsa de tela en el regazo, y cuando nos vio entrar se levantó con alivio. En la cara, nos explicó lo que sabía, y se fue con la discreción de alguien que hizo lo que tenía que hacer y no necesita reconocimiento por ello. Nos dejaron pasar de 2 en 2. Ren entró primero. Yo esperé afuera con Lucas durante 10 minutos que pasaron con la lentitud específica de los tiempos. De hospital, donde el tiempo se vuelve elástico, y uno empieza a notar cosas que normalmente no nota. El ruido de las suelas de los médicos en el piso, el parpadeo de un fluorescente en el pasillo, la manera en que Lucas estaba parado, no apoyado en la pared, no con el teléfono en la mano, simplemente parado, presente, sin necesitar que el tiempo pasara de otra manera. Cuando Ren salió me hizo un gesto con la cabeza. Entré. La abuela estaba recostada, con el brazo conectado a una bolsa de suero, y el color de alguien que acaba de pasar un susto pero que ya está del otro lado de él. Me vio entrar y su cara cambió de la misma forma que había cambiado la primera vez que fui sola a su apartamento, con ese reconocimiento que no pasa por la cortesía, sino directamente al otro lado de ella. Extendió la mano, se la tomé. Habló en coreano, despacio, con el tono que usaba cuando quería, asegurarse de que yo entendía cada palabra. Ya, Halseon Teje, elige bien. No elige a alguien, no elige bien entre 2, solo elige bien. Con toda la amplitud que esa instrucción contiene, la vida completa que cabe en 2 palabras cuando las dice alguien que lleva el peso de haberse equivocado en una elección propia. Ne algesio yo, respondí. Sí, entiendo. Me miró un momento más. Luego cerró los ojos con la tranquilidad de quien acaba de entregar algo que llevaba tiempo cargando. Salí al pasillo. Ren estaba de pie junto a la ventana del corredor. Lucas estaba 3 metros más allá, de espaldas, mirando el jardín interior del hospital a través del vidrio. Eran las 6 de la tarde y la luz de afuera era la misma luz de cobre que yo había visto desde la esquina el día que salí del apartamento de la abuela con la foto en la mano, y pensé que esta historia tenía una manera de repetir sus propios colores en los momentos importantes, como si el mundo también llevara la cuenta. Ren me miró cuando salí. Miró a Lucas. Miró la manera en que yo me coloqué en el pasillo. No junto a Ren. No exactamente junto a Lucas, sino en el espacio entre los dos, que a veces es el lugar más honesto donde una persona puede estar. Ren miró de nuevo a Lucas. Su perfil. La chamarra que yo había reconocido en 40 minutos de taxi. La manera en que Lucas, sin voltear, supo que yo había salido de la habitación, porque giró levemente la cabeza. Solo un grado, como quien confirma una presencia que ya esperaba. Ren me miró a mí con la expresión de quien acaba de entender algo que lleva semanas frente a él, y que no había querido terminar de entender porque terminar de entender tenía consecuencias. ¿Quién es él?, preguntó. No con agresividad, no con reclamo, con la voz de alguien que ha llegado demasiado tarde a una pregunta y lo sabe, y la hace de todas formas porque es lo único que le queda. Lucas seguía de espaldas junto a la ventana. La luz de cobre seguía afuera. El suero seguía goteando despacio en el cuarto detrás de mí. Abrí la boca. Es alguien que sabe mi nombre. Lo dije con la misma calma con que uno dice algo que lleva mucho tiempo siendo verdad antes de tener palabras para decirlo. No levanté la voz. No busqué el efecto. Miré a Ren directamente y continué. No el nombre que le sirve para algo. No el nombre que responde a las 2 de la mañana. No el nombre que corre a buscar pasteles y decora departamentos y aprende idiomas para que otros no se sientan solos. Mi nombre. El que existo aunque no esté siendo útil para nadie. Ren no dijo nada. Lucas seguía junto a la ventana. No se movió. No habló. Solo seguía siendo el tipo de presencia que no necesita ocupar el centro del cuarto para ser la más real en él. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a ese aire recirculado que no viene de ningún lugar concreto. Alguien pasó empujando una camilla a nuestras espaldas. La vida del hospital, completamente indiferente, como siempre lo es la vida alrededor de los momentos que cambian todo. Ren habló. Habló durante más tiempo del que yo esperaba, y lo hizo de una manera que yo no le había escuchado antes, sin estructura, sin el ritmo de alguien que gestiona la impresión que
produce. Habló como hablan las personas cuando ya no les queda nada que proteger. Me dijo que lo había sabido desde el parque universitario, que su abuela le había dado un argumento y él lo había tomado porque era más fácil que reconocer que tenía miedo. ¿Qué miedo de qué, exactamente? No sabía decirlo todavía con precisión, pero que tenía que ver con recibir algo que no creía, merecer completamente. Que me había llamado a las 2 de la mañana durante 3 años porque yo era el único lugar donde podía ser exactamente lo que era, y que había confundido ese privilegio con normalidad, y que entendía que eso no se arregla con una conversación en un pasillo de hospital. Me miró. No te estoy pidiendo nada, dijo. Solo quería que lo supieras. Yo lo escuché hasta el final. No lo interrumpí ni una vez, que era algo que tampoco había hecho antes. Siempre yo interrumpía para allanar, para suavizar, para hacer que el otro no tuviera que llegar solo al final de una oración. Difícil. Esta vez lo dejé llegar. Cuando terminó, hubo un silencio que duró exactamente lo que necesitaba durar. Ya lo sé, dije. Y me alegra que lo hayas dicho. De verdad, una pausa. Pero el tiempo que existió entre nosotros no regresa por decirlo ahora. Y yo no soy la misma persona que hubiera necesitado escuchar esto hace 3 años. Ren asintió. No como alguien que acepta una derrota. Como alguien que reconoce una verdad que ya sabía pero que necesitaba escuchar en voz alta para poder cargarla de otra manera. ¿Estás bien? Pregunté. Voy a estarlo, dijo. Lo creí. Ren tenía esa capacidad, suya de aterrizar, lenta pero segura, en el lugar correcto. Solo le tomaba más tiempo del que a veces la gente que lo rodeaba tenía disponible para esperar. Esa noche, desde el hospital, Ren llamó a su papá. Yo me enteré 3 días después, cuando la abuela me lo contó en una de las llamadas que se habían vuelto regulares entre nosotras. Llamadas cortas, en coreano mezclado con español, donde ella me preguntaba cómo estaba, y yo le respondía con la verdad en lugar de con lo que era más fácil decir. La abuela salió del hospital en 2 días. La presión había bajado. Los médicos hablaban de ajustar medicación y de descanso. La vecina del primero se ofreció a quedarse los primeros días. Yo fui el miércoles por la tarde con una bolsa con el té que a ella le gustaba, y el libro de cuentos coreanos que había encontrado en la librería, traducido al español, que le parecería o gracioso o un insulto, pero que de todas formas valía intentarlo. Se rió cuando lo vio. Eso también era algo que yo no sabía que podía pasar entre nosotras. La risa fácil sin necesitar a Ren como puente. El dinero llegó a mi cuenta 3 días después de la noche del hospital. El monto exacto, no aproximado, no redondeado, exacto, hasta el centavo, el mismo que yo tenía guardado en memoria desde la noche que lo transferí. En el concepto, lo siento, no por el dinero. Lo había leído ya la primera vez que llegó, la noche del capítulo 5, pero esa mañana, viéndolo otra vez en el historial, con la distancia de 1906, los días entre medio, entendí lo que significaba de una manera diferente. No era un cierre, era un reconocimiento. Y los reconocimientos, cuando llegan de verdad, no sanan el tiempo que tardaron, pero sí cambian el peso con que uno lo carga hacia adelante. Cerré la aplicación del banco. Fui a hacer el café. 3 semanas después, en la trastienda de la librería, saqué el cuaderno donde guardo las cosas que no van a ningún otro lugar. Escribí en la primera página nueva, con la letra que uso cuando algo importa de verdad, cosas que sé de Lucas, y empecé a escribir. Su apellido, Pereira, con la mayo, ese final que casi no se escucha pero está. El pueblo de Mendoza donde creció, con una sola plaza y una panadería que hacía el mejor pan de campo de la provincia, que era algo que yo no podía verificar pero que le creía. El libro que releé cada año sin falta. El túnel de Sábato, que la primera vez que me lo dijo pensé que era una elección muy oscura para alguien que irradiaba esa clase de calma, y que después entendí que precisamente por eso tenía sentido. El nombre de su perra de la infancia, que se llamaba Jueves porque llegó un jueves, y él tenía 8 años y no quiso pensarlo demasiado. La razón por la que trabajaba en una librería, que su madre había tenido una pequeña en un barrio del sur de Mendoza, y que cuando cerró él prometió que algún día trabajaría en una, aunque no fuera suya. Seguí escribiendo. La lista era más larga que las 47 palabras, mucho más larga, y cada elemento en ella lo había aprendido de una manera diferente. No porque yo estudiara a Lucas, no porque lo investigara con la diligencia silenciosa con que había estudiado coreano, sino porque Lucas hablaba cuando tenía algo que decir y callaba cuando no, y yo había empezado a escuchar de una manera que no filtraba lo que llegaba a través de lo que yo quería que llegara. Cerré el cuaderno, salí a la parte delantera de la librería. Lucas estaba acomodando la mesa de novedades con esa concentración suya que nunca parece urgente, aunque siempre sea precisa. Me vio salir. Levantó levemente la vista. ¿Desayunamos mañana?, pregunté. Fue la misma pregunta que le había mandado por mensaje semanas atrás, la noche que le escribí a Ren sobre el dinero. La misma que él había respondido en 10 minutos con a las 8, el lugar de la esquina. Yo llevo el pan de campo que me mandó mi mamá esta semana. Ahora la pregunta era diferente, aunque las palabras fueran iguales, porque ahora no la hacía desde el lugar de alguien que está aprendiendo a pedir algo. La hacía desde el lugar de alguien que ya sabe que lo que quiere existe y que puede ir hacia ello. Lucas dejó el libro que tenía en la mano sobre la mesa con cuidado. A las 8, dijo. El mismo lugar. Asentí. Me di vuelta para volver a la trastienda. Valentina. Me detuve. Los aretes, dijo. Me los toqué por instinto. Los dos, en su lugar, como cada mañana desde el día que Lucas me devolvió el izquierdo afuera de la fiesta donde yo había aprendido por fin lo que llevaba 3 años sin querer saber. ¿Qué les pasa?, pregunté. Lucas sonrió. No el tipo de sonrisa que abre una conversación. El tipo que la cierra porque lo que tenía que decir ya estaba dicho desde hace tiempo, y lo que hacía falta era que yo lo escuchara por fin sin buscarle otro significado. Nada, dijo. Solo me alegra que los traigas puestos. Esa noche, antes de dormir, saqué el papel de las 47 palabras del cajón por última
última vez. Lo leí entero, todas las palabras, en orden, con la caligrafía de alguien que las copió despacio para que entraran bien. Annyeonghaseyo, Gwenchanayo, Bogosiposo. Aids las 44 que venían después. Debajo de la lista había 2 líneas que yo había escrito una noche de hace semanas. ¿Para qué las usé? Para ser vista por alguien que miraba a otro lado. Las leí. Después saqué el bolígrafo del cajón y debajo de esas 2 líneas, en el mismo papel, escribí una tercera. Las usé también para aprender que yo ya brillaba. Solo me faltaba dejar de apagarme para que los demás no tuvieran que acostumbrarse a la oscuridad. Doblé el papel. No lo guardé en el cajón esta vez. Lo dejé sobre la mesita de noche, abierto, del lado donde se podía leer. Apagué la lámpara y por primera vez en 22 años, el último pensamiento antes de quedarme dormida no fue para nadie más que para mí.